Hola a todas y todos, soy Anto, parte del equipo de Chilenos y Latinos por el Mundo. Hoy estamos conversando con Pía. Ella se fue con nosotros a estudiar inglés a Sydney por 6 meses. Hoy se encuentra de vacaciones en Chile, pero vuelve próximamente a Australia con una Working Holiday. Así que hoy quisimos invitarla para que nos cuente un poco cómo ha sido su experiencia viviendo, estudiando y trabajando en Australia. Así que, bueno, antes que todo, Pía, darte la bienvenida a este espacio y Muchas agradecerte por gracias. estar acá y, bueno, y darte el tiempo de conversar con nosotros. Bueno, partamos desde el principio. Cuéntanos un poco de ti, de dónde eres en Chile y qué estabas haciendo antes de irte a viajar. Ok, mi nombre es Pía Maragaño, soy de Osorno, pero los últimos 5 años viví en Pucón, donde me dediqué al tema de la gastronomía, trabajando en diferentes hoteles y en diferentes restaurantes, lo cual me dio como una skill para poder irme a Australia, ya que allá se necesitan muchos trabajadores en el área de hospitality. Entonces creo que esa fue una herramienta muy importante para mí, como para darme el valor quizás de saber que podría encontrar un trabajo allá en el área como tanto de ser garzona o trabajar en la barra o atención al público. Pero claro, cuando yo decidí irme, mi inglés no era muy bueno, entonces necesitaba reforzar como el área para poder comunicarme de una forma más clara. Allá entonces decidí estudiar 6 meses en Universal English College en Sydney. Buenísimo. O sea, te fuiste a estudiar 6 meses primero inglés para después poder sacar tu Working Holiday y tener un mejor inglés para después ya poder trabajar, buscar tener Exacto. mejores oportunidades de trabajo. También yo creo que fue muy importante para mí primero ir a estudiar 6 meses para ver si realmente me gustaba Australia o si me sentía cómoda, porque claro, yo me fui quizás igual como con un miedo de saber qué va a pasar allá, de saber si me puedo comunicar o si voy a poder tener un grupo de amigos en los cuales me pueda refugiar, porque cuando uno viaja solo igual es importante tener un grupo o una red de apoyo. Y totalmente, totalmente, sobre todo cuando uno va sola. ¿Tú te fuiste sola? Yo me fui sola, pero también tuve la suerte de que mi prima ya estaba en Australia, Ya. en la misma ciudad, y ahí pude sostenerme con ella como un tiempo, pero obviamente separadas. Sí, pues igual la idea después es que tú te hagáis tu mundo allá. Claro. Buenísimo. Oye, cuéntame un poco de la llegada. ¿Cómo fue llegar? ¿Cómo fue los primeros días estando en Sydney? Bueno, cuando yo llegué a Sydney, anteriormente me había unido a muchas páginas en Facebook de chilenos en Sydney o Hospitality en Sydney, y un día revisando una página de chilenos en Sydney, me fijé que Mad Monkey Hostel estaba buscando voluntarios para trabajar en el hostel, que prácticamente eran 15 horas por semana, donde uno recibe una acomodación gratis. Entonces, cuando llegué, tomé el tren primero, que es muy fácil, o sea, creo que si uno se guía por la aplicación del teléfono o quizás mismo aparecen pantallas de orientación, yo tenía que dirigirme a King Cross, que eso era aproximadamente el aeropuerto unos 25 o 30 minutos, pero era muy fácil llegar, no es como que el tren sea difícil de tomar. Yo creo Ajá. que es muy fácil acceder a diferentes puntos de allá. Ahí con Google Maps funciona súper bien, entiendo. Súper, súper, súper bien. Es como súper difícil perderse porque está todo muy indicado. Ya, ya, Aparte buenísimo. la gente igual cuando uno pregunta es súper amable, como que Mm. al principio quizás el acento no se entiende muy bien porque es bien diferente, pero la gente te guía y ves a mismos chicos de backpacker como caminando, entonces como que de repente, quizás en mi caso, justo me topé con un argentino. Ya. Íbamos como hacia el mismo lugar y él también era nuevo, entonces como que ahí nos apoyamos los dos y fue como amigos del tren. Buenísimo. Sí, pues buenísimo. Hay mucha gente en las mismas, sobre todo en las estaciones en el aeropuerto, en las estaciones de trenes. Qué buena. Sí. Oye, y entonces tú los primeros días alojaste en este hostal y de voluntaria. De hecho, yo me quedé un mes en el hostal, trabajando y estudiando. Ya, perfecto. Bien, el sector donde yo me quedaba era en King Cross y mi escuela me quedaba como a 25 minutos caminando. Ya. Entonces me iba caminando todos los días y me volvía también caminando porque aparte hay plazas que son hermosas, todo es súper bonito, que Claro, uno aprovecha de irte en el conocer. tren prácticamente es el mismo tiempo, entonces prefería irme caminando. Y en este hostal yo conocí a gente de muchos lados, como franceses, ingleses, alemanes, italianos. Al principio yo estaba como igual tímida, porque, bueno, uno de repente se siente como introvertida, yo soy extrovertida como Ajá. a lo largo, pero en ese momento era como un poco más como, Cohibida. claro. Pero ellos fueron muy amables conmigo y creo también que el hostel me sirvió mucho para crear como una red de amigos y de contactos con las cuales
tuve como muchas experiencias bonitas, me hice un grupo de amigos con los cuales me mudé también después del hostel y vivimos los 5 meses que me quedaban juntos. Y también me ayudó en el sentido de que iba al colegio y aprendía cierto vocabulario, después volvía al hostel y lo practicaba y Claro, también me sirvió mucho como en el sentido auditivo, el escuchar diferentes acentos de diferentes países. Creo que eso también influyó mucho como en mi desempeño en el colegio, porque al principio podía saber mucho de gramática, pero en el momento de hablar entre el pasado y el futuro, yo creo que lo aprendí más en el hostel, claro, como practicándolo día a día. claro. ¿De qué nacionalidades eran estos amigos que te hiciste? Eran franceses, alemanes, italianos, coreanos, japoneses, que era como muy multicultural el hostel y Ah, aparte de eso, todos los fines de semana hacían, no sé, barbecue o actividades que eso hacía que todos tuviéramos como más interacción entre todos, ¿no? claro. Que los grupos vayan cambiando o de repente no habían actividades y era como, ok, ¿quién quiere ir a la playa? Vamos todos juntos, hagamos un partido de voleibol, cosas así. Buenísimo, qué entrete. Entonces, después de este mes, de este primer mes en el hostal, se fueron a vivir juntos. ¿Cómo buscaron ese arriendo? ¿Dónde se fueron? ¿Una casa compartida? ¿Cómo lo Arrendamos encontraron? Arrendamos un departamento en Town Hall, Ujú. que es como una estación central. Buscamos a través de Flatmate, que es una página donde uno puede buscar tanto como piso o como habitación. Tuvimos suerte porque el departamento sale aprox como 1.200 a la semana Ujú. y eran 4 habitaciones, dividíamos los gastos. Yo pagaba $300 por semana Súper. en Sydney, en pleno centro. Entonces era como una muy buena opción, porque aparte el departamento donde yo vivía tenía gimnasio, tenía sauna y tenía jacuzzi. No, Entonces como que increíble. era súper completo y al frente me quedaba Coles, que es el supermercado de allá, Claro. el más típico. No, buenísimo. ¿Y tenías pieza privada, pieza sola? Tenía una pieza sola que no era muy grande, pero tenía todo lo que yo necesitaba. Tenía mi cama, mi escritorio pequeño, mi closet, un espejo y aparte tenía un ventanal gigante donde podía ver el atardecer. Más de eso, no, No, no podía tener algo mejor. no podías pedir más, increíble. Claro. Oye, ya, y estabas viviendo ahí, el primer mes también te quedaste como voluntaria en el hostel, pero después buscaste trabajo. Yo también creo que, como vuelvo a insistir, el hostel a mí me ayudó demasiado, como en el tema de la confianza, porque al principio yo no me sentía como preparada quizás para ir a buscar pega y tenía un amigo que es peruano y él tiene muy buen inglés, a diferencia de mí, y él se fue a trabajar a un restaurante en Darling Harbour, que el restaurante se llama Adria, y en ese restaurante buscaban una bartender. Ya, Entonces él me dijo, dale, Pía, mira, no perdís nada, inténtalo. Entonces, él habló con su jefe y yo fui a entregar mi currículum de forma presencial. Tuve un trial de 2 horas a lo más ujú. y me dijo, ya, ok, te voy a dar el trabajo, pero solamente las 24 horas correspondientes a la visa. Claro, S- Que eso es como muy importante igual, porque hay algunos restaurantes que te dicen, ok, ya te dejamos, pero a veces están menos horas. Y eso sí, igual es un punto importante porque 12 horas creo que es lo mínimo con lo que uno puede cubrir como los gastos semanales, por decirlo así, el arriendo y la comida, pero las 24 horas te da para ahorrar. También hay una aplicación que ocupaban muchos amigos que se ujú. llama Airtasken, y esa aplicación, cuando uno todavía no encontraba trabajo, te daban tareas, diferentes tipos de tareas, como por ejemplo ir a limpiar un Airbnb y te pagaban, no sé, por ir a limpiar $500. Yo Ah, trabajé con esa aplicación limpiando Airbnbs, de repente paseando perros también. Y también si uno trabaja como en el área de hospitality, tienes acceso a eventos como bartender o como waitress. entiendo. O sea, ¿y en qué minuto de la vida trabajabas en estas cosas? Porque si estabas estudiando, trabajando, ¿trabajabas en estas cosas en los fines de semana, por ejemplo? Por ejemplo, las 24 horas semanales me los daban los fines de semana, que igual es Ya. un plus porque los Ah, sábados y ya. domingos pagan más. Y cuando tenía momentos libres en las tardes, tomaba este tipo de trabajos. Oye, y para, Pero en para ese, trabajar, para trabajar de bartender, ¿tuviste que sacar un certificado o sí, algún? Ya. tuve que sacar el RCA, que Ujú. es como una licencia para trabajar con alcoholes y con clientes. Yo fui a hacer el RCA presencial, que es como más o menos 6 horas
de un día. Yo empecé como a las 9 de la mañana y terminé como a eso de las 2:30, donde tienes un profesor que te explica todas las reglas como australianas en base como al alcohol, las medidas correspondientes, qué hacer en el caso de que algún cliente o beba de más, o qué hacer, por ejemplo, si alguien está fuera de control, llamar al manager, o ese manager llama a un guardia, como que no tener un contacto como directo en algún caso de, Lo de de que que se ponga alguien se como... pase. Claro, que alguien se pase de copas, pero todo es tan Mm. organizado que eso es como un nivel máximo en el peor de los casos que pueda pasar, porque los customers no suelen ser como eufóricos por el tema del alcohol o cosas así. Uno le dice como, sorry, no te puedo vender más. Y dicen como, ah, ya, bueno, ¿me puedes dar una botella de agua? Sí, obvio, no hay problema. Ya. Y ya se van tranquilos. Ay, qué bacán, qué agradable. Muy civilizado todo. Te quería preguntar si es que entonces el trabajo part-time, además de alcanzarte a cubrir los gastos de Australia, también te alcanzaste a ahorrar. Sí, pasa que como yo estudié 6 meses inglés, adicionalmente tuve 2 meses de vacaciones, o sea, Ajá. en total fueron 8 meses en Sydney, y en ese mes donde uno tiene vacaciones puedes trabajar ilimitadas horas, puedes tener más de un trabajo. Entonces, en esas vacaciones yo tuve aproximadamente 2 o 3 trabajos donde pude ahorrar un montón. Yo Mm, creo que el total de lo que yo pude ahorrar fueron como 11.000 claro, un montón. un montón. ¿A cuánto te pagaban en el trabajo de bartender? Mira, en el trabajo de bartender, en un trabajo que era en el restaurante, me Ajá. pagaban aproximadamente 28.000, o sea, $28 La hora, la hora, claro. y en otros, como era el fin de semana, sacaba entre 35 o $38 la hora. Claro, mucho más que el mínimo. Claro, el fin de semana conviene mucho más trabajarlo que durante la semana, pero sin embargo uno ahorra igual durante la semana una buena proporción de dinero. Yo creo que, no sé, cuando estaba de vacaciones, podría sacar entre 1.800, 1.8 o 1.9, Ujú. porque aparte algunos restaurantes incluían propina. No todos los incluyen, eso igual era como un extra. Claro, no, buenísimo. Oye, y entre tanto trabajo y estudio, ¿tenías tiempo para salir, para pasarlo bien, para viajar? Sí, no. Bueno, yo estuve de cumpleaños en octubre y fui a hacer skydiving como con 10 amigos, o sea, nos tiramos de un avión. Nos tiramos de un avión en paracaídas, también tuve mucho tiempo para ir a conciertos, mucho tiempo en la playa. Yo amo estar en la playa, aparte que surfeo, Ya. entonces ahí me hice igual un grupo de amigos importante igual, y como actividades durante todo mi estadía eran como, me acuerdo que para Navidad fue el Christmas Day. Todos íbamos con trajes rojos a la playa, como para la fiesta, para Año Nuevo también, muchos eventos, no sé, como todo el, todo el tiempo en Sydney, los fines de semana hay algo que hacer. Es Ya, imposible que no haya un panorama. qué entrete. Oye, ¿qué fue lo que más disfrutaste de Sydney? ¿Qué fue lo que más te gustó de Sydney? Yo creo que me gustó mucho que sea multicultural, también que estuviera cerca de la playa. Independientemente hay muchas playas, pero de donde yo estaba, cada playa me quedaba a media hora, o sea, Bondi Beach, Coogee Beach, Bronte Beach. Pasar tiempo allá me gustaba mucho. Hacer el Coastal Walk, que es desde Coogee Beach, desde Coogee Beach hasta Bondi Beach, que es una caminata más o menos como de 3 horas y media. Qué entrete. Sí. Y ahí, ¿cuáles serían tus imperdibles de Sydney? Así como 3 cosas que hay que hacer sí o sí para alguien que no ha ido nunca. Y yo creo que uno, recorrer el Opera House, ¿Mm? todo el recorrido desde el Parque Macquarie, que es aproximadamente como 1 hora y media. Sí o sí también comer fish and chip en Coogee Beach, porque es como muy típico allá. Y lo otro, bueno, si es que uno tiene tiempo, no perderse el Año Nuevo frente al Opera House. Los Sí, fuegos precioso. artificiales y todo eso. Sí, un show gigante. Buenísimo. Oye, y ahora quiero hablar de los desafíos. ¿Cuál fue tu mayor desafío que enfrentaste este tiempo estando allá? Ay, yo creo que los desafíos, bueno, como al principio, sentirme cómoda comunicándome en inglés. Yo creo que eso fue lo principal, Mm. pero yo creo que el colegio me ayudó mucho y me apoyó un montón. También con mis compañeros, como crear un grupo de amigos importantes, como no sentirse frustrado en general, pero también pasa que de repente no entiendes como el acento o te da vergüenza preguntar. Yo creo Mm. que eso para mí fue como uno de los grandes desafíos.
Lo segundo, bueno, como yo soy del sur, no estaba acostumbrada mucho a tomar como trenes y buses, a hacer transbordos. Hubieron momentos donde me perdí, pero aún así lograba llegar porque la gente igual es súper amable, entienden cuando tú eres de afuera, entonces si te ven perdida como que te van a intentar ayudar. A mí ese día yo estaba perdida y hubo un señor que me vio como caminando, que era un señor de un taxi, y me dijo, ya, yo te llevo, y me llevó y no me cobró ni un peso. Ah, qué buena onda. Así. Y lo otro es no perder como, por ejemplo, yo acá en Chile sí voy mucho al gimnasio y allá como que al principio no me hacía el tiempo, pero siempre hay como un momento donde uno no tiene que dejar de hacer lo que estás acostumbrado, como no perder tus prioridades también. Y la comunicación con los padres, como la diferencia de horarios como para poder hablar con mi mamá. Yo creo que igual eso influye un poquito, pero después ya como que uno va reconociendo las horas, la diferencia de horas donde puedes como hablar más con ellos o contarles como de tu vida, de cómo estás, porque igual los papás se preocupan cuando no reciben mensajes como de sus hijos. Sí, de todas maneras. O sea, claro, al final con el tiempo uno se va acomodando y va entendiendo qué horarios son los que más acomodan a cada uno para poder hablar. Claro, también lo otro que puedo añadir es que si de repente no me gustaban algunos trabajos y renunciaba, porque no sé, hubo un tiempo de trabajé de kitchen hand con un chef australiano que me gustaba mucho porque él me ayudaba continuamente como con todo lo que iba aprendiendo durante el día y quizás fomentando un poco más como la comunicación. El chef renunció y me colocaron otro compañero que era de Nepal y la verdad que no le entendía muy bien su inglés. Entonces en ese momento yo me pregunté como, ¿quiero mejorar mi inglés o quiero tener esta pega porque me siento cómoda? Y decidí renunciar porque mi punto era practicar mi inglés como más o menos como con el área de afuera, como trabajando como con gente directa, así como de waitress o lo mismo de bartender. Claro. Oye, y ya para ir cerrando un poco, ¿qué consejo le darías a alguien que está pensando en irse, que tiene las ganas de irse, pero que quizás no se atreve a dar el pasito? Bueno, yo diría que si piensan en ir a Australia, la verdad que no lo duden, la inversión se recupera, van a ser quizás los mejores momentos de su vida porque yo lo pasé muy bien y de hecho por eso también vuelvo con la Working Holiday. El primer tips que yo quizás le recomendaría a alguien es que sí se mude a un hostel, aunque sea por 1 o 2 semanas, como para crear quizás algún ambiente como con Una red de apoyo. amigos o quizás una red segura. Lo segundo, sí o sí, es que si quiere trabajar enseguida, saque el RCA la primera semana, porque ya después de encontrar trabajo va a ser mucho más fácil. Y lo tercero es que no tengan duda en ir porque al final es una experiencia tan bonita que sí está rodeada como del miedo, pero la verdad que esta experiencia te hace crecer, te hace madurar y te hace ver que en realidad hay muchas opciones a través de todo el mundo, como que después si uno quiere ir cambiando o ir buscando diferentes focos, yo creo que es la perfecta oportunidad para poder ampliar ese pensamiento. Sí, totalmente. Qué bueno. ¿Ya estás ansiosa por partir de nuevo o todavía estás aquí aprovechando de regalonear a los papás? No, yo creo que ya regalé lo suficiente. De hecho, ahora ya me voy el jueves. ¡Ay, no te queda nada! ¡Qué emoción! Sí, así que yo creo que el tiempo que vine acá a Chile igual sirvió para recargar energías, para poder continuar este camino que igual va a seguir siendo largo, que no sé, yo creo que mis papás están muy contentos del hecho de que me vieron bien en todo este camino y que llegué bien acá, contándole toda mi experiencia, hice una libreta como con todos los amigos que conocí en el viaje y la libreta tiene los mensajes en su primer lengua, o sea, en mandarín, en ¡Ay, qué japonés. bueno! Entonces como que ellos leían eso y se sentían muy afortunados de que en todo mi viaje encontré a gente muy buena. ¿Lo quieres ver? Ya, feliz. Dale. Sí, sí. Ya, mira, esta es mi agenda Ya. y bueno, yo empecé a hacer esta agenda cuando me fui desde Chile Ujú. y bueno, acá está mi boarding pass como pegado y acá tengo mensajes de amigas de Inglaterra, tengo mensajes de amigos de China, japoneses, mensajes de mis classmates. Buenísimo. Qué lindo. Y también tengo lugares donde recorrí Asia después. Este es de Bali, este es de Vietnam, ¡Ay, qué donde estuve precioso! allá. También acá tengo algunos de Tailandia. ¡Qué buen recuerdo!
Y todo esto fue lo que me acompañó durante todo este viaje. Como que igual yo iba escribiendo de repente como cómo me iba sintiendo y después lo iba leyendo, porque claramente había momentos donde igual me sentí sola, donde no estaba como con mi núcleo cercano. Y leer esos mensajes de la gente que me conoció en el camino era muy bonito y me hacía como, me inspiraba a seguir viajando y seguir avanzando, porque al final yo creo que todo también va como en la personalidad. Quizás de repente somos introvertidos, pero con la larga yo creo que vamos tomando seguridad de nosotros mismos incluso, como de cada paso que damos, de no perder miedo quizás a ser tú el que va a saludar a otra persona, o para incluirse a un grupo, o preguntar si alguien quiere hacer algún tipo de actividad. Todos viajamos solos al final. Sí, claro, uno viaja solo, pero al final nunca estás solo. Claro. Sí, no, me encantó tu libro, está demasiado bueno, muy buen recuerdo. Gracias. Así que qué bueno que tengas ahora un par de años más todavía para seguir completándolo. Sí, no, completamente. Yo creo que puede que hasta un segundo. Genial. Bueno, Pía, muchas gracias, muchísimas gracias por tu tiempo, por darte el tiempo y el espacio para conversar con nosotros. Estamos segurísimos de que tu experiencia va a inspirar a mucha gente a que se motive, a que salga de la zona de confort y se vaya a viajar y a vivir una experiencia como la tuya. No, muchas gracias a ustedes igual, porque sin la agencia quizás no hubiera sabido cómo partir o de dónde, y ustedes me dieron muchas recomendaciones y estuvieron todo el tiempo en el proceso, que igual en un momento yo era como muy ansiosa y preguntaba todo el tiempo por mi visa y tuvieron mucha paciencia conmigo, así que no, gracias a ustedes también por el apoyo. Qué bueno que tuviste una buena experiencia. Bueno, que estés muy bien. Y para el resto que llegaron acá, muchas gracias por llegar hasta el final del video y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Muchas gracias. Chao.